es este, de Jessica Harris. Beggar's Daughter. Es el testimonio de ella. Beggar's Daughter. Para los que quieran estudiar un poquito más de los últimos libros, este de John Fugert, este hombre tiene todo lo último de las mejores investigaciones sobre el tema. Pero claro, ya esto es más académico. How Pornography Harms. Lo que nuestros pastores, padres, jóvenes adultos y adolescentes de hoy en día necesitan saber. John Fugert. Ese libro lo publicaron, creo que fue el año pasado. Y este otro, para los que son más académicos todavía, de Gary Wilson. Escúcheme bien, Gary Wilson es ateo. Y en este libro, Your Brain on Porn, él tiene una recopilación de todas las investigaciones que se han hecho sobre los efectos nocivos de la pornografía. Y repito, es ateo. Yo lo conocí personalmente. El hombre es un personaje. Y no solamente eso, sino que él tiene uno de los TED Talks más vistos de la historia. El TED Talk de él se llama The Porn Experiment. El experimento de la pornografía. The Porn Experiment. Y es uno de los TED Talks más vistos en la historia. Amén. Formalmente continuamos con la experiencia de conferencia. Nuevamente repetimos, si usted tiene la necesidad de hacer una pregunta, siéntase en toda libertad de alzar su mano. Llegamos donde usted con el micrófono para que toda la audiencia, tanto la que está aquí física como la que está viendo por internet, pueda oírla, porque es probablemente también su pregunta, y él la contesta inmediatamente y le da oportunidad también a él de beber un poquito de agua. ¿Cierto? Amén. Quisiera iniciar esta segunda parte con dos preguntas que yo le hice ayer a él, que ya de antemano, ¿verdad?, él las sabe, y para que usted entienda, ¿verdad?, otros ángulos de esta situación. Él como individuo, como persona, también tiene que crear un balance en su vida personal. Entonces, la pregunta en ese sentido va dirigida a cómo él, que tiene que estar expuesto, no necesariamente a las imágenes, sino a estar trabajando con material para educarse sobre el tema de la pornografía, tiene que estar constantemente buscando lo que sale nuevo, de forma para educar al pueblo. ¿Cómo él logra ese balance para su vida personal, su vida espiritual personal? Así que contestamos esa primero. Lo que yo le estaba explicando a Edwin es lo siguiente. Mi base académica, mis planes eran estudiar medicina. Mi bachillerato es en biología y por lo tanto, además de que fui criado en un hogar saludable, ¿verdad? Yo siempre digo, disfuncionales somos todos. Yo no conozco un hogar que sea funcional. Todos somos disfuncionales en algún aspecto. Pero por lo menos en mi casa fue un hogar bien saludable. Y vuelvo y enfatizo la importancia de tener relacionarnos saludablemente. Y todos esos aspectos a mí me ayudaron a crear esta visión de la sexualidad tan saludable, tan sana, de ver el cuerpo humano como lo que es, pues esto es el cuerpo humano. Y siempre lo vi de esa manera. Lo otro, cuando yo atiendo estos casos, yo no estoy enfocado en cuál fue el material que la persona estaba viendo y yo no le tengo que pedir detalles de qué fue lo que vio, ni me tiene que describir, no, pues yo vi que le hacía esto, que era en tal posición. Yo no necesito nada de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo trabajo mis casos como si fuera un caso de NCSI. Literalmente, porque yo lo que busco no es qué fue lo que tuviste, eso a mí no me interesa lo que tuviste. A mí lo que me interesa es ayudar a la persona a descubrir qué te llevó a.
¿Qué situaciones te llevaron a tener esa práctica, a tener acceso? Es como la joven que les mencioné ahorita. Oye, si no le hablaban de sexualidad y tenía curiosidad, yo tuve un caso de un varón, de un joven, 19, 20 años. Oye, que la mamá desde los 15, la mamá era la que le traía las revistas. Y él quería dejar de ver eso, pero si a los 15 años la mamá misma se lo promovía. Uh-huh. Entonces, ¿qué más? Nosotros procuramos, siempre, es que el issue no es sexual, lo dije ahorita, el issue es relacional. Y por eso la persona cuando se sienta a hablar conmigo se siente tan relax porque pensaba que yo me iba a enfocar y yo puedo estar una sesión completa y no tuvimos que mencionar ni siquiera la palabra sexo. Cuando la persona empieza a caer en cuenta y dice, ahora entiendo. Porque, ¿qué usted me dice de un padre que va en el auto con la mamá al frente, el hijo atrás y va el papá en el auto y según van transitando hay una mujer, vamos a suponer, en ropa deportiva, una mujer que físicamente es bonita y el papá frente a la mamá le dice al nene, mira para allá, qué mujer tan linda, ¿verdad que sí? Mire cómo eso, porque el nene me decía, yo no sabía, el nene no, ya él es un hombre adulto. Él me decía, yo no sabía si asentir a mi papá como que, ay, sí, está bonita, y a la misma vez tengo a mami al frente. ¿Sabe? Eso es para que usted vea cómo todas esas cosas van incidiendo. Padres que les importa y pueden estar viendo pornografía en la sala de la casa como si fueran las noticias. Y los hijos cruzando por ahí. O sea, por eso es que yo le digo la importancia de establecer relaciones saludables. ¿Cuál era la otra? Yo no me acuerdo. Y abundando un poco sobre tu vida personal, ¿verdad? Hay unos ejercicios espirituales de los cuales dependes para poder también tener ese balance individual, ¿verdad? La otra pregunta iba dirigida a tu experiencia con el tema que te llevó a prepararte, ¿verdad? Tu exposición a una conferencia que dio la hermana Heisha fue lo que te atrapó, ¿verdad? Y te embarazó de la idea de, me voy a preparar en esta área para poder ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, esa preparación es para todo el mundo o, como en la universidad se diría, ¿qué prerequisitos, si alguno, debe tener la persona para realmente continuar con ese deseo que tiene? Gracias. Mire, todo esto empezó en el 2000-2001, cuando yo fui al primer Congreso de Redención Sexual que hizo el Ministerio Nueva Condición de la pastora Heisha Fernández, que de verdad la incluimos en las oraciones, por favor, oren por ella. Creo que todavía está hospitalizada y mucha gente no lo sabía. Sí, por una condición de pólipo. Creo que le iban a operar, no sé si ya lo operaron. Estaba en proceso. Mala mía porque la fui a visitar, pero tengo que darle seguimiento. Y en ese congreso vino a hablar. Yo fui para otro tema, yo fui para educarme en otro tema, porque ella trabaja más el tema de la homosexualidad. Y en ese momento, pues yo estaba teniendo un caso y yo quería tener más información, más herramientas. Pero entre los recursos invitados estaba el reverendo Jim McConnell. Y Jim McConnell, no me acuerdo ahora el nombre del ministerio de él, es que han pasado unos cuantos añitos, casi 20. Pero él habló de la pornografía y fue de esas casualidades del Señor que yo me quedara allí. Y fue por vago que yo me quedé allí, porque habían otros talleres simultáneos y yo dije, ay, ya yo estoy aquí sentado, yo no me voy a mover de aquí. Gloria a Dios por mi vagancia que me quedé allí. Porque justo yo estaba empezando mis estudios graduados y cuando usted estudia en un recinto como es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eso es un recinto de investigación. Pues, ¿qué pasa? Uno tiene, desde que empieza ya los estudios de maestría en dirección hacia el doctorado, ya tú tienes que ir identificando tu tema de disertación, de investigación y tu población de interés. Yo iba a trabajar el tema del suicidio con la población de adolescentes. Pero cuando yo escuché a Jim McConnell, como muchos de ustedes que tal vez es la primera vez que escuchan una charla sobre el tema,
Pues así mismo quedé yo de impactado y yo dije, ¿qué? Espera, olvídate del suicidio. Del suicidio eso, hay un montón de gente hablando de eso, pero de la pornografía yo nunca había escuchado, así que yo, como soy un poquito presentado, me gustan los temas que nadie habla, pues yo empecé ahí a hacer mi investigación sobre pornografía. ¿Qué yo hice? Que todos mis cursos, tanto de maestría como de doctorado, es en la UPI, todos los trabajos finales, que eran una investigación, siempre era sobre el tema de la pornografía. De ahí es que yo empecé a trabajar. Consejo que yo doy. Hace falta gente preparada en este tema. Hace falta. Aquí en Puerto Rico, mire, con los dedos de la mano, los que usted conozca que trabajen en este tema. Necesitamos profesionales que trabajen esto. Pero, antes que nada, tiene que ser gente que tenga sus principios y valores bien cimentados en la palabra. Que sus valores cristianos estén firmes. ¿Por qué? Muchos me preguntan, oye, ¿dónde yo me puedo capacitar? Mire, los únicos centros que hay aquí en Puerto Rico son seculares. Los institutos que tal vez tengan algún grado en sexología o que toquen el tema, son gentes que su enfoque va a ser secular. Incluso puede escuchar gente que hasta favorezca el uso de pornografía. Entonces, si usted no está bien cimentado sobre la roca, se va a dar un resbalón. ¿Sabe? Lo otro, esto no es estudiar esto así porque sí. Usted tiene que ser bien profesional en esto, porque estos son temas sensitivos y se puede prestar para muchas cosas, incluso para abuso con los clientes. Yo llevo ya 18 años en esto y yo siempre, como mi pastorado, mi vocación antes de mi profesión, yo siempre tengo bien claro eso, que yo represento a Cristo frente a mi cliente, ¿sabe? Y que yo estoy representando el Evangelio y la importancia de uno mantener ese estándar moral y ético. Y lo otro importante, tú tienes que trabajar con tus issues sexuales. Porque si tú no has resuelto tus issues sexuales, puedes causar daño. Puedes causar daño. Y todos nosotros tenemos issues en la sexualidad. Aquí el que no tenga issues en la sexualidad, que tire la primera piedra. ¿Usted cree que la televisión y el cine está influyendo en cómo los jóvenes están viendo el sexo? Totalmente. Pero más que el cine y la televisión, las redes sociales. Ok. Yo pregunto porque yo tuve mi nene en un colegio cristiano. Estaba en 6º grado, cuando uno de los compañeros le dijeron que viera un site que se llamaba .com. Uh-huh. Yo trato de tener una comunicación abierta y él me dice, mami, yo me sentía un tonto porque ¿qué sexo oral? Sexo por 1 hora. No sabía lo que era. Y él me decía, yo me eché a reír. Es que si le pregunta a los adultos, hay adultos que tampoco saben. Sí. Hay adultos que van a pensar que sexo oral es decir fresquerías por teléfono. Ok. Mi experiencia fue que él me decía, yo me eché a reír, pero yo no sé de qué están hablando y yo necesito hablar con alguien. Yo empecé a hablar con él, pero yo busqué ayuda con una psicóloga y empezamos a tratar ese tema porque en la escuela lo estaban tratando. Y trataron el sexo anal, que él también preguntó, y uno se queda porque son pequeños. ¿Sexto grado? Sí. 6º grado, ¿escucharon bien? 6º grado y es un colegio cristiano. Y quiero hacer una aclaración. El colegio puede ser cristiano, pero no significa que todos los estudiantes son cristianos. O sea, ni los maestros. Porque yo trabajé 11 años en un colegio cristiano. Entonces tenemos ese concepto también equivocado de porque el colegio es cristiano, no pasa nada de esto. No. En los colegios privados, cristianos, laicos o el sistema público, en todo va a pasar lo mismo. Porque no es la filosofía o la organización, es la gente que va a traer eso. O sea, son los mismos estudiantes que traen ese material. Hay escuelas que, por ejemplo, tienen Wi-Fi en la escuela Sí. y hay veces que los padres se quejan con la escuela, no, porque por el Wi-Fi de la escuela, no, pero es que el Wi-Fi de la escuela tiene todos los filtros habidos y por haber, lo tiene bien limitado, restringido, pero ¿qué pasa?
Puede venir este niño, abre el hotspot de su celular y le da acceso a internet al otro. Padres que cogen cuando cambian los teléfonos y ya dejó el teléfono viejo, entonces vienen y dicen, pues se lo dejo al nene, como no está conectado al plan, que lo use de iPod. Mire, al usted darle el teléfono al nene, ya el teléfono tiene la capacidad de conectarse por Wi-Fi. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde quiera que él esté, que tenga acceso a Wi-Fi, se va a conectar. ¿Va viendo? Los temas. En cuanto al tema del sexo oral, ¿qué está pasando? En las estadísticas del Departamento de Salud del 2010, más de la mitad de los nuevos casos de infecciones de transmisión sexual estaban entre los 14 y los 25 años. Más de la mitad de los nuevos casos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los jóvenes decían que están practicando sexo seguro. Esta idea tan de que tener sexo es solamente sinónimo de coito. Entonces, si yo no tengo coito, no estoy teniendo sexo. Eso ya es parte del acto sexual. Me preguntaron en Padlet, y ya que ella trajo la pregunta, lo del sexo anal, ¿qué es lo que está pasando? Una de las prácticas que yo les dije ahorita de lo que está incluido, unión carnal ilegítima, son actos sexuales ilegales. Dentro del Código Penal está todavía la sodomía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene la idea de practicar eso? Eso viene de la industria pornográfica. Entonces, tienes varones que están viendo eso, ¿y qué piensa el varón? Que a mi pareja le va a gustar. Porque como la actriz porno solo está disfrutando, a mi pareja le va a gustar. ¿Y usted sabe desde cuándo yo decidí hablar de este tema? Desde el día que yo fui a un retiro de damas de la Iglesia de Dios Pentecostal MIRT. Habían como 50 hermanas allí. De hecho, fue por estas montañas, bien cerquita de aquí. Habían como 50 hermanas y la edad promedio era de 65. Y yo les estoy hablando que fue hace como 15, 20 años. Yo estaba empezando en el ministerio. Entonces, si ahora yo me veo nene, imagínense hace 20, 15 años atrás. Me veía más nene todavía. Hablarle a mujeres pentecostales de 65 años promedio sobre sexualidad. Imagínense. Yo estaba allí como cucaracha en baile gallina. Yo traté de zafarme de ese compromiso, pero no pude. Yo tengo otra colega que es mujer, que puede darle... No, queremos que sea usted... La cosa es que desde ese retiro yo decidí tocar el tema por la siguiente razón. En aquel momento pues no existían todavía los teléfonos inteligentes, no se me había ocurrido la idea de que me envíen las preguntas por mensajes de texto, y yo lo que hicimos old school, la vieja escuela, pasar papelitos y que hicieran las preguntas en papel. No una, no tres, 5 de las hermanas me preguntaron, oiga pastor, ¿y yo estoy pecando si no obedezco a mi marido cuando me pide que tengamos sexo anal? Y yo por poco convulso. Yo quedé, como decía el anuncio, estupefacto. Y patidifuso, o sea, hace tiempo que no oía eso. Mire, yo quedé allí en shock. Y yo dije, si estos son mujeres de 65 años, y ese es el tema que me están trayendo, olvídate, yo tengo que traer esto. ¿Qué es lo que está pasando? Por culpa de la pornografía se está fomentando esa práctica. Usted se sorprendería, y yo tengo el estudio, un estudio que se hizo con jóvenes cristianas en una universidad cristiana, eran jóvenes de freshmen, que eran de bachillerato, y las 3 razones, las 3 razones principales porque las jóvenes están accediendo a esa práctica. Número 1, para no perder la virginidad. Número 2, para no quedar encinta. Y número 3, para no perder el novio. Mire lo que pasa, y ya que ella es enfermera, yo siempre pregunto, que siempre hay alguna enfermera en medio nuestro, si es enfermera de sala de emergencia o si es asistente o enfermera en una oficina de un ginecólogo o ginecóloga. Mire,
Lo que no te van a decir, porque ese es el otro problema, que los que fomentan esta gente, los famosos educadores sexuales, que en muchas ocasiones no tienen preparación profesional. Y muchos de ellos lo que están es compartiendo su opinión personal de la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a escuchar que le van a decir, no, hazlo. Ahí hay terminales nerviosos, te lo puedes disfrutar, se siente placer también. Quítate los tabúes. Así te lo venden. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Que eso es lo que nadie te dice. Y le está hablando a alguien que presentó los hallazgos de su disertación en Sussex. Sussex es el simposio de educación sexual que llevan como 35 años haciéndolo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Y ahí empiezan a hablar de distintos temas de sexualidad, pero de una forma bien secular y libertina. Y yo nunca me he presentado como pastor, usted sabe, encubierto. Y ahí yo siempre era con el título de doctor, ¿no? Yo soy el doctor Colón, mi disertación de la UPI, etcétera, etcétera. Nunca me presenté como pastor. Lo interesante es que los que me precedieron presentando, oye, uno sí y el otro también fomentaban hasta el sexo anal, hasta que yo me paré a hablarlo con los hallazgos de mi disertación. Y cuando yo lo hablé, uno de los que estaban en la audiencia digo, pero ven acá, pero usted dijo esto, pero todos los demás lo han... Ah, bueno, pues yo le estoy dando lo que es evidencia. Yo no le estoy dando mi opinión médica. Y yo consulté con mi gastro. ¿Usted sabe lo que pasa? Usted se arriesga a 3 cosas. Número 1, fisuras en el esfínter. El músculo que mantiene eso cerrado se rasga. Es como si usted tuviera un desgarre muscular. Y si ese músculo se desgarra, pierde su función. Y si pierde su función, va a tener que usar Pampers Depend antes de tiempo. Y eso hay que coserlo. Porque Dios no creó esa parte para recibir. Dios creó esa parte para expulsar. Ahí hay 2 letreros bien grandes en neón. Uno dice exit. Porque ahí no dice enter. Y el otro dice one way. Eso es una. Número 2, eso puede causar, esa práctica puede crear un prolapso rectal. Un prolapso rectal es que el intestino se le sale por ahí para afuera. Tercero, Dios creó el intestino para absorber. Por eso es que a los niños les ponen supositorio, porque a través del intestino el medicamento se absorbe más rápido por el intestino que por boca o por vena. Por lo tanto, cualquier fluido corporal, entiéndase, sangre, semen, orina, que esté contaminado, usted tiene 100% de probabilidad de contagiarse. Y en el caso de los varones, por si acaso se creen que solamente se afectan las damas, el varón puede contraer una uretritis. Una uretritis es una infección, inflamación de la uretra. ¿Qué va a pasar? Que por donde mismo sale la orina, por ahí van a entrar lo que está en las heces fecales, las bacterias. Las bacterias van a entrar por la uretra, le van a hacer camping allá adentro y mínimo va a estar 2 semanas en el hospital con antibiótico por vena. Y eso se va a inflamar de tal forma que va a tener que orarle y clamarle a Dios para cuando venga la enfermera, que no sea una enfermera practicante, a ponerle el Foli, porque va a ver la gloria y no va a ser la de Dios. Porque eso está tan inflamado que no va a poder orinar. Yo he tenido 3 casos de eso en mi oficina ya. Pero eso no te lo van a decir en la industria pornográfica. Hay un documental que estábamos ahorita hablando en la merienda de Estados Unidos en California. Hay un documental de una crisis que vivió la industria pornográfica por un actor porno que fue a grabar a Brasil, no se protegió, se contagió con HIV y cuando vino a Estados Unidos siguió grabando y contagió. Y el 90 y pico % de los que se contagiaron, de las que se contagiaron, fue porque practicaron la sodomía. La única que no se contagió fue la única que practicó sexo vaginal. La única. Eso es para que usted vea. Esas son las cosas que no te van a decir en la pornografía. Pero vamos, yo voy a compartir algunos detalles aquí de mi disertación. Me hicieron unas cuantas preguntas sobre la
aplicaciones que yo recomiendo. En Padlet yo puse ya las aplicaciones que recomiendo. Si usted quiere, son un montón, aquí hay casi 200, me tienen que dar break. Pero no, yo creo que es mejor yo te lo paso a ti, tú se los pasas a ellos, después en los chats de la iglesia o en la página de la iglesia. Pero, a buena hora lo dije. Sí, porque es que son muchos. Yo siempre digo que me envíen por texto los filtros. Me puede poner filtro por WhatsApp o por texto y ya yo tengo una clave, yo pongo X3 y ya ahí le va a tirar toda la información, que no tengo que estarlo escribiendo ni dándole copy-paste. Yo escribo X3 y ya le envío la información. ¿Por qué X3? Porque una de las aplicaciones para monitorear se llama X3 Watch. Esa es una de las muchas, pero la más que yo recomiendo se llama Custodio. Déjenme ver si yo la tengo por aquí. Custodio. Sí. Yo la tengo aquí. Mire, es Custodio con Q. Custodio con Q. Custodio.com. Ese es un parental control. La diferencia entre un parental control y un filtro es que con el parental control yo estoy monitoreando lo que están haciendo los hijos míos o el esposo. O el esposo o la esposa. Pero por la inmensa mayoría es el esposo. Esa página le va a permitir a usted, esta es otra también, pero este es un filtro, OpenDNS. Ese es filtro y usted tiene que poner los parámetros que usted quiere filtrar. Si usted entra, y ambos son páginas de internet, usted entra a esas páginas y de ahí entonces usted registra los dispositivos. Pero lo que yo les quiero enseñar es cómo es que funciona el de Custodio. Déjenme sentarme por aquí. Yo descubrí Custodio por esta joven que yo atendí, universitaria, 24 años. Entonces, ella lo instaló y me puso a mí como que yo era el papá. Entonces, a mí me llegan los informes. Por eso es que usted ve aquí la carita como de un niño, el icono, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Si usted se da cuenta, aquí en el medio hay una banderita roja. Ese número 1 es actividad, ¿verdad? Sospechosa. Pero también te permite, la aplicación te dice el % de las aplicaciones que está usando. Y el tiempo que pasa, te da toda esa información. Pero además de eso, te dice arriba, usted puede ver ahí toda la actividad de búsqueda que está haciendo. Y ahí usted sabe hasta qué está buscando en Google. Y ahí dice todo. Ahí le dice todo lo que esa persona estaba buscando. No solamente eso, sino que también te dice el tiempo que está pasando en las redes, las distintas redes sociales. Y le dice las páginas que está visitando y el tiempo, a dónde está entrando. Pero en este caso en particular, cuando te envía la alerta, que es la banderita roja, el programa te envía un informe todos los días por la mañana de la actividad que tuvo el día anterior. Pero cuando entró a alguna página sospechosa, esto te envía la notificación en el momento. O sea que si usted lo tiene instalado en su celular y usted le prestó el celular al nene porque está ya con los niños reunidos y usted estando aquí, el niño accedió al material allí, ¡pam!, le llega la notificación en el momento. A mí me llegó esta notificación de parte de ella, que ella había entrado a una página sospechosa. Y esa página sospechosa, lb.com, de contenido de adulto y pornográfico. Pero, ¿cuál era esa página? Cuando yo accedo a ella, era L Brand Careers, era una página de búsqueda de empleo. Pero ella estaba buscando trabajo en Victoria's Secret de Plaza. ¿Qué hizo el programa? El programa reconoció una foto
que es inapropiada, que es explícita, y automáticamente lo reconoció, me notificó que ella estaba viendo material inapropiado. Pero en verdad era Victoria's Secret. Yo rindo cuentas también. Yo tengo esto instalado en mis equipos. ¿Y usted sabe con quién yo rindo cuentas? Con mi esposa. Y todo lo que yo hago en línea, le llega el informe a mi esposa. Porque el que nada debe, yo no tengo ningún problema. Es más, mire, y tengo a la pastora que puede llamar a mi esposa porque la conoce personalmente. Ahorita le envío saludos y puede testificar. Sí. Mire, usted sabe que cuando usted va a abrir un celular, si usted le va a salir el código, ¿verdad? Mi esposa tiene mi código, cuando ella quiere lo puede abrir, pero no solamente tiene mi código, ella tiene registrada su huella dactilar en mi celular y ella puede abrir el celular cuando le dé la gana. Yo sé que aquí hay muchos esposos que van a caer en crisis, pero vuelvo, el que nada debe, nada teme. ¿Qué pasa? Yo lo tengo instalado y mire lo que me pasó a mí. Yo rindo cuentas con mi esposa y con un pastor amigo. Y en ese momento le llegó la siguiente notificación. Mira que José entró a endy.com. ¿Endy es una página porno? Endy es el Nuevo Día. Adiós, está viendo el Nuevo Día y está viendo porno. No, porque mire cómo funciona el programa. Está tan espectacular. Lo que pasa es que como la gente sabe que yo me dedico a investigar este tema, alguien por Messenger me envió un artículo. Mire, pastor, vi esto en el periódico y se lo envié. By the way, ustedes pueden colaborar con el ministerio. Si ustedes me siguen por Facebook y encuentran artículos o se enteran de noticias, envíenmelo porque me ayudan. Ustedes son mi equipo de investigación también, mis asistentes de investigación. Porque a veces yo no tengo tiempo para estar buscando tanta cosa. La cosa es que la persona me envió el artículo. ¿Y qué era el artículo? Oiga bien. Actriz mexicana posa desnuda para la revista Playboy. El programa identificó actriz posa desnuda Playboy, automáticamente levantó bandera. Los otros días estoy actualizando mi membresía en la American Counseling Association y mi esposa ha dado un brinco en la cama. Ella estaba en el cuarto de nosotros, yo estoy en mi oficina, en la misma casa, y ella brincó, exalvolá. José, me llegó esta notificación. Y yo, mi amor, ¿qué pasó? Pues yo no he entrado nada, yo estoy aquí renovando la membresía. Pero mira, y está bien preocupada. Y yo, ¿pero cuál página dice ahí que yo entré a ver? Porque mira mi history, yo no entraba a nada. Mire lo que pasó. Es que en la ACA tienen unas subdivisiones de distintos capítulos, por decirlo así. Tienen capítulos de distintos intereses para los consejeros. Entonces tienen una división aparte que es para los que les interesa trabajar con la comunidad LGBT. Y tienen otra página para los que trabajan el tema de espiritualidad y religión. Y tienen otra para los que trabajan el tema de adicciones. Pero ¿qué pasa? Tenían otra que era sobre adicción sexual. Automáticamente el programa vio adicción sexual, lo identificó, hizo un flag. Para que usted vea lo bueno que es esto. Así de bueno es. Así que por eso siempre lo recomiendo. Seguimos acá. Yo voy a hablar, otra pregunta que me hicieron fue sobre la adicción. Mire, yo le voy a explicar esto de la adicción. Lo que pasa es que mucha gente todavía tiene esta noción de las adicciones de hace 3 décadas atrás. La gente todavía piensa que la adicción es solamente a sustancias, a elementos externos al cuerpo. No, esa definición cambió hace años. Están las adicciones a sustancias, pero también están las adicciones a conductas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué usted cree que la lotería tiene esta advertencia cuando usted va a jugar loto? Digo usted no, porque usted son cristianos, ¿verdad? Gente que no es cristiana. Mire lo que dice ahí. Se advierte que los juegos de azar pueden crear adicción. Mire lo que yo les decía ahorita. Cómo se afectan las relaciones. Si jugar le causa problemas económicos y
y ocupacionales. Llame a su proveedor de salud mental. Claro, y van a llamar. Ven acá, ¿a qué es que la persona crea adicción aquí si no se está fumando nada, no está oliendo nada, ni se está inyectando nada? Es a la conducta, a la emoción, al thrill, que se dice en inglés, que le causa el juego, porque ahora sí que me voy a pegar. Porque no es que después que jugó y no se pegó, cogió el papelito, hizo un joyito y se lo fumó, no es eso. Con la pornografía, y me perdonan los sensibles, pero a mí me gusta ser bien gráfico, es literalmente como si tú te estuvieras inyectando la droga por el ojo para adentro. Eso es lo que sucede. Cuando tú estás viendo porno es como si te estuvieras inyectando la droga. ¿Y eso qué va a pasar? Activa químicamente tu cerebro responde. ¿Y qué va a hacer el cerebro? El cerebro va a empezar a liberar neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores es la endorfina. ¿Qué pasa? La estructura molecular de la endorfina es similar a la de los opioides. Opio, heroína, morfina. ¿Cuál de las tres más fuerte? Entonces, a lo que tú vas a crear adicción no es a la imagen, es a los químicos que libera tu cerebro. A eso es a lo que creas adicción. Entonces, según tú sigues viendo, es como un overdose, una sobredosis en el cerebro. Y el cuerpo va a seguir, crea tolerancia igual que las drogas y el alcohol. Y voy a querer más, y voy a querer más, y voy a querer más. Somos seres neurohormonales. Entonces, ¿qué pasa? Se libera la endorfina aquí y va a enviar una señal por el cordón espinal hasta aquí, donde están los riñones, y encima está la glándula adrenal. Y la glándula adrenal va a liberar la hormona epinefrina. ¿Sabe lo que pasa con la epinefrina? La epinefrina es prima hermana de la adrenalina. Y toda esa sensación de la adrenalina que te pompea, te dilata los ojos, te aumenta el pulso, las palpitaciones, empiezas a sudar. Esas mismas sensaciones es lo que te causa la epinefrina. O sea, a lo que tú desarrollas adicción es a la endorfina en el cerebro y a la epinefrina que te está corriendo por las venas. Por eso es que es tan difícil dejar la pornografía. Porque el que tiene problemas de adicción, tú lo encierras en un cuarto a romper en frío, no le das acceso a la droga, a la sustancia, y ahí vienen los tremors, los dolores de estómago, las diarreas, dolor de cabeza, se tira contra el piso a sudar frío, pero como no tiene acceso a la droga, rompe en frío. Pero el que es adicto a la pornografía, usted lo puede encerrar en un cuarto, sin acceso a internet, sin dispositivos electrónicos, sin ver pornografía, ¿sabe qué? Está aquí. Pero les voy a poner un especialista en el tema que lo explica muy bien. To understand how negative that is and how confining and how it feeds into the addiction is to understand the three prime directives of the limbic part of the brain, which are survive is number one. Second prime directive is it survives by avoiding pain. And the third prime directive is to seek pleasure. Now, the part of the brain that's really developing first is the limbic system. If you look at a model of the brain and you see the limbic system, it is at the core of the brain. It's the most protected part of the brain. The higher functioning brain, the neocortex, and more specifically the prefrontal, which is a rational, logical, and cognitive part of the brain, we now believe that that doesn't fully develop into our mid-20s. And you see the problem that we're facing right now? If this part of our brain doesn't fully develop until our mid-20s, where we can learn how to manage the limbic regions of the brain, and people are seeing pornography, kids are seeing it 8, 9, 10, 11 years old, teenage years, we're dealing with a wildfire that we're not even sure what's going to transpire. When an individual sees something with their eyes, it instantly goes to the limbic regions of the brain. Todos los neurotransmisores. Él va a mencionar 3 neurotransmisores. And if it's a pleasurable thing, it goes survival thing, and La sexuality just dopamina, kicks off a chemical called dopamine. que es el químico del placer. Dopamine is a chemical that just says, gotta have more, gotta have more, gotta have more. It's a pleasure chemical. And if an individual sees a trigger,
and they let it in and they stare at it and they focus it and they give it their attention, the system just continually floods itself with dopamine. And then we believe another chemical called norepinephrine, a neurotransmitter, which is associated kind of with memories of, okay, where can you get more of that? Oh, this is where you go. You can go online and Google this or that. And then if an individual follows that craving all the way to the end and acts out sexually, Actuar that's sexualmente when es the chemical masturbarse. oxytocin is released, which is a bonding chemical. That's a chemical that mothers produce after they give birth to their children. And so think of this. An individual looks at an image online, these chemical reactions are taking place, they act out, oxytocin is released, and in a sense, at the limbic part of the brain, becomes bound to the computer in those images. Para los que me preguntaron ahorita de cómo le hablo a mis hijos sobre la pornografía, háblele igual como le hablaría sobre las drogas. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que es un poquito peor. Peor en el sentido de que aquí en Puerto Rico no hay centros, hay montones de centros de tratamiento de droga. Pero ¿dónde usted conoce un centro de tratamiento para personas con adicción a la pornografía? ¿Alguien conoce de alguno? ¿Puede levantar la mano y por favor dejarme saber? Hello. Hasta donde yo tengo entendido, solamente hay 3 que yo conozco de base de fe. Uno está en Senderos de la Cruz, allá en Atorrey de la Pastora Guidini. Se reúnen los jueves a las 7:30 de la noche, me parece que es. El otro está en Cádiz, Catedral de la Esperanza, que es Alianza Cristiana y Misionera, donde estaba el pastor José Martínez. Está en la misma 65, se reúnen los lunes. El grupo se llama 180 grados. Son grupos de apoyo de base de fe. Están basados en un programa de Jim Baker y el que escribió Una vida con propósito, Rick Warren, gracias, que se llama Celebrate Recovery, celebremos la recuperación. Y para que tengan una idea, cuando Martínez comenzó a establecer el proyecto en Cádiz, él me invitó a mí como para ir preparando a los líderes del grupo. Y yo fui a darle un par de charlas. Ellos también viajaron a Estados Unidos, a Saddleback, a tomar los trainings allá. Y Martínez pensaba, no, porque esto va a ser un éxito para alcohólicos y drogadictos y eso va a ser lo que nosotros vamos a atender aquí. Sorpresa, el grupo más grande que tienen, adictos a la pornografía y al internet. Les explico lo que él estaba explicando aquí. Se lo voy ahora a traducir un poquito. Cuando la persona está siendo expuesta a este material, se liberan los neurotransmisores. Él dijo que hasta los mid-20s, o sea, como hasta los 25 años, no es que se termina de desarrollar el lóbulo frontal. Pues usted sabe que ese documental que se llama The Heart of the Matter, ese documental se hizo en el 2014. Antes del 2014 se pensaba que el lóbulo frontal se terminaba de desarrollar cerca de los 21. Por eso es que la mayoría de edad se establece a los 21. Porque ya a los 21 tú tienes que saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Después, por todos estos avances de la neurología, pues entonces se encontró que el lóbulo frontal se terminaba de desarrollar más o menos a los 25. Mire, cuando yo fui en el 2016 al congreso con Josh McDowell, una de las presentaciones fueron 3 neurocientíficos. La edad promedio en la mujer, cuando se termina de desarrollar el lóbulo frontal, es a los 26 y en los varones a los 28. Oiga bien, si el varón está desde los 8 años siendo expuesto a pornografía y no es hasta los 28 que se determina de desarrollar el lóbulo frontal es el que le va a ayudar a tomar decisiones morales.
O sea, que si esto no se desarrolla hasta los 28 y yo llevo 20 años, ¿qué va a pasar? Se supone que el sistema límbico, que es este que aparece aquí en el medio, el sistema límbico es el que va a estar reaccionando automáticamente. Esto es lo que usted tiene en play todo el tiempo cuando usted está siendo expuesto a material pornográfico. Eso es para que usted se lo pueda explicar a sus hijos. Entonces, esto está corriendo en automático. Eran las 3 funciones: sobrevivir, evitar el dolor y la búsqueda del placer. El sexo, todas las anteriores. Todo lo que es la conducta sexual. Vamos, placer. La búsqueda del placer. ¿Qué es más placentero que el sexo? Evitar el dolor. Cómo a la gente hasta el acto sexual le alivia los dolores. La excusa esa que había antes de, ay, tengo dolor de cabeza mañana. Mire, estudios han demostrado que el acto sexual no solo le quita el dolor de cabeza, le quita hasta el dolor de artritis y de migraña. O sea que esa excusa ya no funciona. ¿Qué más? Sobrevivir era la otra función. Oye, ¿cómo sobrevive la especie? Reproduciéndose. Por lo tanto, tú estás activando el sistema límbico y tienes el sistema límbico a millón. Y está ahí, cada vez que tú sigues expuesto a ese material. ¿Qué pasa? El lóbulo frontal, que es esa parte de aquí, es la que se supone que tome control sobre el sistema límbico. Pero si desde los 8 yo tengo el sistema límbico activado, y no es hasta los 28 que tengo el lóbulo frontal desarrollado, que se supone que el lóbulo frontal tome control sobre el sistema límbico, ¿qué usted cree que va a pasar? No hay lóbulo frontal que valga. Pero ahora no es para que cojan la excusa, es que el lóbulo frontal no se me ha desarrollado y por eso es que... No. Aquí yo le voy a explicar. Aquí es donde viene la parte espiritual. El espíritu no tiene edad. Y tal vez yo no tengo la capacidad neurológica, cerebral para tomar decisiones morales, pero instruye al niño en su camino. Porque cuando yo le enseño al niño desde pequeño cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, a que el niño aprenda lo que son los valores y los principios morales bíblicos y que el nene sepa lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, pues tal vez yo no tenga la capacidad física, biológica, pero sí tengo la capacidad espiritual. Por eso es que hay que trabajar en el fortalecimiento de las disciplinas espirituales. Eso es lo que funciona aquí. ¿Qué pasa entonces? Cuando la persona está expuesta a la pornografía, se libera la dopamina, químico de placer. Después la norepinefrina, la memoria. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo puedo buscar? Pero tercero, se libera la oxitocina, que es el químico del bonding, de crear ese vínculo. Oiga, eso lo diseñó Dios con una intención bien clara. Ese bonding, que me encanta el término en inglés. Imagínense cómo la industria pornográfica tiene esto fríamente calculado y lo saben, que mire lo que sucede. Ellos a propósito, cuando van a poner una imagen, voy a usar el ejemplo, si usted ve mi celular ahora, hay una imagen ahí, esa es mi esposa conmigo. Y no es Marian Pavón. Se parece, pero es más linda. ¿Y qué pasa? La persona ve eso. ¿Qué hace la industria pornográfica? A propósito, ponen a la actriz porno mirando a la cámara. Porque entonces la persona tiene la sensación acá de que la persona me está mirando. Y los ojos son las ventanas del alma. Cuando usted quiere conectar con una persona, que es el consejo que yo le doy a los matrimonios, en la intimidad, mantengan contacto visual. Porque ese contacto visual hace que la unión entre ambos sea más fuerte. Entonces, la industria pornográfica te ponen a la actriz porno mirándote y tu cerebro va a interpretar que tú te estás conectando con esa persona. Entonces, mire lo que pasa. Ves pornografía, te excitas, practicas la masturbación, tienes la eyaculación,
o el orgasmo en el caso de la mujer. ¿Y qué va a pasar? Ahí se libera la oxitocina. La oxitocina es el químico que libera, es una hormona. La hormona que liberan las madres cuando dan a luz. Cuando la mujer da a luz y libera la oxitocina, ¿qué hace? El químico vinculante, bonding. Esto es mío, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo adoro, lo voy a proteger, no se lo voy a dar a nadie. Pues, ¿qué va a pasar con la pornografía en línea y con los dispositivos electrónicos? Es lo mismo. Lo único que en vez de ser el bebé, cuando la persona termina de actuar sexualmente, practicar la masturbación y alcanzar el orgasmo, ¿qué va a pasar? En vez del bebé, va a ser a la imagen y al dispositivo. Esto es mío, yo lo amo, yo lo quiero, no lo voy a soltar, no se lo voy a dar a nadie. Por eso es que tanta gente cayó en crisis cuando María. ¿Qué pasa? Usted sabe la gente que cayó en crisis porque no tenían forma de conectarse. Porque eso crea los mismos síntomas de alguien que está rompiendo en frío. Son los mismos. Supuestamente, yo lo único que tengo entendido en la promoción decía a la hora que empezaba, pero no decía a la hora que terminábamos, ¿verdad que no? Mire, yo le decía al pastor, relajando en serio, yo le decía, yo fui a dar un curso de intervención pastoral en la adicción sexual, que creo que de aquí yo tuve una alumna, no sé si está aquí, que tomó ese curso, una de 11 que en el seminario tomaron ese curso conmigo. Y cuando yo estaba montando el curso, yo dije, a rayo, porque yo he dado este taller de adicciones sexuales en 16 horas, pero 45, estamos hablando del triple. Déjame ver si me da el material. Sorpresa, se me quedó material. Yo no sabía, pues, después de 18 años trabajando el tema, imagínese todo lo que uno recopila. Toda la información que uno tenía. ¿No les molesta estar 30 minutitos más? Gracias. Y como quiera, si se tiene que ir, no hay ningún problema. A mí no me va a molestar. Mire lo que está pasando. Este fue el congreso de Josh McDowell. Habían 39 speakers en todo eso, se llama The Porn Phenomenon, y estas fueron algunas de las conclusiones. Que el problema de la pornografía es significante y es más profundo de lo que nos imaginamos. Que el nuevo contexto moral y digital está moviendo el uso de la pornografía. Que el problema de la pornografía está empeorándose y que está afectando significativamente la iglesia. Pero gloria a Dios que están surgiendo unas señales de esperanza. O sea, y las señales de esperanza es que hay gente como yo que estamos hablando del tema, que hay grupos que se están levantando. Oye, que aquí mismo pueden empezar un grupo de Celebremos la Recuperación. Para que usted tenga una idea. ¿Qué encontraron ellos? Estos son algunos de los hallazgos. Las personas que piensan que ver pornografía es algo malo. De una muestra de 2,000. De esos 2,000, 1,188 eran mayores de 25, 813 entre los 13 y los 24 años, y en esta estadística están incluidos cristianos y no cristianos. Mira lo que encontraron, que 1 de cada 2 adultos piensa que ver pornografía es malo. A mí me encanta revertir las estadísticas. Si 1 de cada 2 piensa que ver pornografía es malo, o sea que 1 de cada 2 piensa que ver pornografía es bueno, que no hay problema con ver porno. Pero cuando nos vamos a los adolescentes, desde los 13 hasta los 24, solo 1 de cada 3 piensa que ver pornografía es malo. O sea que 2 de cada 3 piensan que es bueno, que es normal. Mire esto. En los adultos la mitad dice que ver pornografía es malo. Acá solamente 1/3 parte. ¿Quiénes corren más riesgo de caer en las trampas de la pornografía? Pues todo depende del género, la edad y la creencia religiosa. ¿Quiénes son los que más susceptibles están? Varones jóvenes de 13 a 24 años, varones no cristianos. Porque estamos en la era de la cibernética.
seguido por los varones adultos no cristianos. Y en un 41% los varones jóvenes cristianos. O sea que en el tercer ranking están los varones jóvenes de nuestra iglesia. Seguido por las mujeres jóvenes no cristianas, luego por los hombres cristianos adultos, después mujeres no cristianas adultas, seguido por las jóvenes cristianas y en último lugar las mujeres adultas cristianas. O sea, si usted quiere identificar quiénes están en más riesgo aquí en la iglesia, son los varones jóvenes. Quienes están en menos riesgo son las mujeres adultas de la iglesia. Pero no significa que no tengan el problema, porque lo hay también. Déjeme brincar acá. Los que sienten un sentido de culpa cuando usan porno, de todos los usuarios, 1 de cada 5 siente culpa. Pero de los cristianos, 1 de cada 3. Ese es el redarguir del Espíritu Santo. Arriba es un 20% sienten culpa, pero los cristianos una tercera parte. Pero este fue el dato que dejó a todo el mundo allí anonadado. Miren esto, lo que está pasando con la nueva generación que se levanta. Les dieron esta lista de conductas inmorales. Y le dijeron a los jóvenes de 13 a 24 años, póngalas en orden desde la más inmoral hasta la menos inmoral. ¿Qué hicieron estos jóvenes? En primer lugar, con un 88%, robar. En segundo lugar, con un 75%, ser infiel. En tercer lugar, con un 71%, mentir. Y en cuarto lugar, con un 56%, no reciclar una botella de plástico. Y en noveno lugar, acá abajo, con un 32%, ver pornografía. ¿Usted está viendo bien los números? ¿Qué está diciendo esto? Que para la nueva generación de jóvenes es más inmoral no reciclar una botella de plástico que ver porno. ¿Sabe por qué? Este análisis lo hice yo, no lo hicieron en el estudio. En el estudio solo presentaron los hallazgos. La juventud de ahora o la generación de ahora determina si una conducta es inmoral dependiendo de a cuánta gente, a cuántas personas yo afecto. Si yo no reciclo una botella de plástico, yo estoy afectando toda la generación que viene detrás de mí. Pero ver pornografía, yo no afecto a nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi cuarto, encerrado en mi cuarto. Y como yo estoy en mi cuarto, en la privacidad de mi cuarto, yo estoy solito aquí viendo pornografía. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Es más, algunos son tan caripelados que dicen, yo estoy admirando la creación de Dios. ¿Qué dicen? Yo no le estoy haciendo daño a nadie, por lo tanto, esto es menos inmoral que no reciclar. Aquí es donde viene el backslash, ¿verdad? Pensamos que no le hacemos daño a nadie, pero no le he explicado yo ya de todos los efectos que tiene. La adicción. Segundo, PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction, cómo te afecta en tu ejecutoria sexual. Tercero, cómo la pornografía fomenta el abuso sexual. Niños que ven pornografía y quieren imitar los actos. Cuarto, la pornografía está íntimamente ligada a la industria, a la trata humana. Yo he ido ya a 2 congresos de trata humana en Estados Unidos. Cuando yo he ido a esos congresos, 80% de las conferencias son sobre pornografía. Y es sobre trata humana. ¿Qué es lo que nos enseñan allí en cuanto al tema de la trata humana? Mire cómo se utiliza la pornografía. Secuestran o rescatan de la calle a estas jovencitas, a estas mujeres. ¿Y qué hacen? Las sientan así como están ustedes y le dan un training. ¿Y qué le proyectan aquí? Películas porno. ¿Y qué les dicen? Esto es lo que le tienen que hacer a los clientes.
Mire cómo la pornografía está condicionando la industria, la trata humana. Clientes que llegan a solicitar los servicios y ¿qué hacen? Le llevan la pornografía y le dicen, esto es lo que yo quiero que tú me hagas. No solo eso, que mientras esas jóvenes, muchas de ellas son niñas menores de 18 años, están siendo violadas en contra de su voluntad, hay una cámara escondida que está grabando el acto de violación de una menor y están haciendo pornografía del acto de violación de una menor. Y eso es pornografía infantil. Mire la relación que guarda la pornografía con la trata humana. A eso le añadimos la pornografía infantil. Mire, ¿cuántos padres le están poniendo estos dispositivos electrónicos a sus hijos menores de 18 años? Y le están poniendo esto en las manos. Si su hijo menor de 18 años se toma una foto, desnudo o desnuda, está cometiendo un delito federal. Eso es producir pornografía infantil. Mínimo 20 años allí en Buchanan. Bueno, ahora mismo en North Carolina, porque ya Buchanan está lleno. Mínimo 20 años y en el foro federal se procesa al menor que cometa el delito, no importa la edad. Y le voy a poner un video para que usted vea. No me lo estoy inventando. Mire lo otro que pasa. Si ese menor le envió la foto a otro menor o a cualquiera, eso es distribución de pornografía infantil. Mínimo 20 años más. Si ese menor en la escuela le enseña desde su dispositivo electrónico a otro menor, eso es exposición a menores a pornografía infantil. 20 años más. Y cuando los federales lleguen a su casa y le confisquen no solamente el equipo del menor, sino que le van a confiscar todos los equipos de la casa, hasta la tablet de la abuelita y la tablet del bebé. Se los van a llevar todos para hacerle un análisis forense. Y cuando encuentren la foto ahí, le van a radicar cargos por posesión de pornografía infantil. 20 años más. ¿Sumó? Miren este caso. Un adolescente de 12 años. En su celular tenía la foto de su novia de 12 años también desnuda. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo en la escuela? Un pesito y te lo enseño. 5 pesos y te lo envío por mensaje de texto. Ese nene ahí nada más ya tiene 60 años en la costilla. Tiene posesión, exhibición y distribución. Casos reales de aquí de Puerto Rico. Esta menor se tomó fotos desnudas, las subió a una red social. Le voy a hacer el cuento largo corto. La cosa es que la mamá quiere radicar cargos contra la persona dueña del perfil donde se subió la foto. ¿Por qué? La niña tenía su perfil privado. Esta persona, que no sabemos todavía porque está en investigación si es mujer o es hombre, le hace un acercamiento a la menor, que es menor de 18 años, que se había tomado una foto desnuda. Y le dice, ay, qué bonitas tus fotos, se ven bien profesionales, tú tienes una piel bien bonita. ¿Te gustaría subir tus fotos en mi perfil? Toma, este es mi password. Entonces, tras que le está llenando el oído a la nena y le está diciendo qué bonita, le dice, toma el password, o sea que tú tienes el control de lo que tú vas a subir o lo que vas a bajar. ¿Qué usted cree que hizo la adolescente? Subió las fotos de ellas en esa página. La mamá quería radicar cargos contra la persona dueña de ese perfil. ¿Qué hace? Va al cuartel más cercano a la oficina de delitos sexuales. Y pues le preguntan para hacer la querella. Ok, sí, pues son unas fotos de mi hija. Ok, ¿cómo se llama su hija? Fulanita de tal. ¿De quién son las fotos? De mi hija, de su hija. Ok. ¿Quién le tomó las fotos a su hija? Mi hija. Ok. ¿Quién subió la foto a la red social? Mi hija. Ok. Ah, pues ya podemos hacer la querella. ¿Y a nombre de quién la hacemos? Su hija. Porque se procesa a quien cometa el delito. Ahora le voy a dar la parte más chévere. La mamá tenía 2 teléfonos. El de ella del trabajo y el de ella personal.
¿De cuál de los dos teléfonos usted cree que la nena se tomó la foto? Del trabajo. Así que mire todos los líos que le puede traer. Pregunta. No, lo que usted estaba enseñando en la gráfica nos habla de la botella de reciclaje. Nos ha tomado 20 años la educación para el reciclaje. ¿Qué está sucediendo? Que nosotros nos estamos educando por la pornografía. ¿Qué nos toca hacer la iglesia? ¿Qué nos toca hacer los papás? ¿Qué nos toca hacer los líderes de jóvenes para que nosotros podamos llevar el mismo mensaje y que ellos sientan que reciclar, como el reciclar hace daño a la generación que viene, que ellos también le están haciendo daño a la generación que viene con la pornografía? Literalmente. Gracias por la aportación. Mire, hay gente que todavía piensa que, no, eso es embuste, la pornografía no es la que está causando disfunción eréctil. Hay algunos que piensan que es porque, como ahora están más abiertos a hablar del tema y ahora hay anuncios de las pastillas para tratar la disfunción eréctil, pues que ahora los hombres están más abiertos a hablar del tema. Mire, esto es un problema que está afectando y tienen toda la evidencia. Se la voy a enseñar ahora. Mire cómo ha ido aumentando en varones menores de 30 años el problema de disfunción eréctil. En el año 48, menos del 1% de los varones menores de 30 años tenían problemas de disfunción eréctil. Para el 92, 7%. Para el 2014 se disparó un 33%. ...64% la consume mensual de los varones... y 79% entre los 18 y 30 años la consumen mensual. A diferencia de las mujeres, que un 20% la consume mensual y 42%, si usted se da cuenta, es menos de la mitad, entre los 18 y los 30. En el año 2002, 2% en varones menores de 40 años sufrían de esa condición. En el 2002. En el 2006 es que surgen estas páginas pornográficas que son las más comunes, las más conocidas. Y en el 2015, mire cómo en el 2002 era un 2%, ya en el 2015, 30% de los varones menores de 40 años tenían ese problema. En el 92, 5% de los varones a los 40 años ya tenía la condición. Ese es el United States National Institute of Health. En el 2012, 33% en varones entre los 18 y 25 años. Y eso fue un estudio en Suiza. En el 2013, 26% en varones menores de 40 años. Y esto fue en el Journal of Sexual Medicine. En el 2014, 33% de 367 militares menores de 40 años. Oiga, ¿hay o no hay un trending aquí? Muchas razones pueden causar la disfunción eréctil. La diabetes es una, la obesidad, la ansiedad social o depresión y el abuso de alcohol y droga. Hay muchos elementos, pero cuando usted se da cuenta de cómo ha aumentado el consumo de la pornografía, mire lo que dice el pasado presidente de la Sociedad de la Reproducción y de la Urología y Reproducción del Varón. Yo creo que es posible. Hay un tipo de sensibilización de estos hombres y solamente pueden alcanzar el punto de sentirse estimulados cuando el sexo es de la misma forma que lo ven en una película. Y mire esto, en esta página porno nada más, en una página porno, se están registrando 2.4 de millones de visitas por hora. 2.4 millones. En el año 2015, según las estadísticas de esa página, y puse el número, pero escribí el número acá abajo para que usted vea, 4.392.486.580 horas de contenido pornográfico. En el 2015 nada más. ¿Qué significa eso? Que todas esas horas de contenido
Es más del doble del tiempo que llevamos los seres humanos, el Homo sapiens, en el planeta. Pero no tiene nada que ver. Miren los adolescentes, el uso, según la Universidad de Bristol, 40% entre los adolescentes de 14 a 17 años la ven con regularidad. 50%, de acuerdo a un estudio realizado por la New York University, 50% fueron expuestos antes de los 13 años. Y según el Journal of Sex Research, la edad promedio de la primera exposición es a los 12. Y voy a compartir con ustedes, déjame ver, le voy a dar más rápido aquí. Esto fue un dato que yo mencioné ayer en el programa y no tenía los datos a la mano. En Australia, ¿se acuerdan que el pastor mencionó que ya se decretó la pornografía como un problema de salud pública? Pues hay una región que se llama la región de Canberra. Y en Canberra tienen un hospital que es para tratar niños que han sido víctimas de abuso sexual. Pero en ese mismo hospital atienden niños que han sido agresores sexuales. ¿Y qué pasó? Ellos encontraron un aumento en el comportamiento sexual agresivo en menores de 10 años. Porque los agresores sexuales eran menores de 10 años. ¿Me está escuchando? Menores de 10 años agresores sexuales. En la década de los 90, ellos recibieron en el hospital solamente 3 niños menores de 10 años agresores sexuales. En la década, o sea, en 10 años. En el año 2000 nada más, ellos tenían 28 niños menores de 10 años agresores sexuales. Y en el año 2003, estamos hablando hace 15 años, en el año 2003, al mes de septiembre, ya ellos tenían 70 niños menores de 10 años agresores sexuales. Ellos vieron ese número tan exagerado que ellos dijeron, vamos a investigar. ¿Y qué encontraron? Que el 90% de esos 70 niños que estaban siendo atendidos por ser agresores sexuales, 90% había tenido acceso a material pornográfico. ¿Qué está pasando entonces? Nuestros niños están siendo expuestos a información incorrecta sobre la conducta sexual, están viendo material que es inapropiado para su edad, pueden desarrollar adicción sexual también. Y le voy a dar rapidito aquí, porque quiero irme. Estos datos que yo estaba dando aquí son de mi disertación, pero yo quiero compartirles estos detalles de la investigación que yo hice con los 152 que estaban en el retiro. Estos son los testimonios reales de los participantes. F-16 no es el avión militar, F-16 es fémina de 16 años. Esta niña de 16 años, miren lo que me puso en el cuestionario. Mi hermana encontró a mi papá masturbándose y a raíz de eso ella me enseñó cómo ella sentía placer. Yo era muy pequeña y tenía como unos 12 años. Esto causó curiosidad y a raíz de esto caí en la masturbación. Esta fémina de 34, usé en una ocasión a un niño más pequeño para que me tocara. Y eso fue cuando ella tenía 20. Esta otra de 15, actualmente no puedo evitar el impulso de masturbarme, busco material porno, me ha llevado a tener confusión con mi identidad sexual. Cuando se presenta una situación en mi vida relacionada con sexo, siento que no puedo aguantarme aunque luego me sienta culpable. Le cogí asco a los hombres debido a esa experiencia. Usted ve cómo la pornografía está distorsionando la sexualidad. Fíjese que en casi todas mencionan la palabra asco. Este varón de 11 años, empecé en la casa de mi abuelo a los 6 años, empecé a tocarle las partes genitales a mi perro para excitarme. Un niño de 11 años. Y empezó a los 6 a ser expuesto al material. Esta otra de 23, fui expuesta por un vecino que me violó a los 5 años hasta los 10. A esa edad solo pensaba que servía solo para eso y recurría a la masturbación. Otra niña de 15, buscando en mi gavetero viejo, encontré 2 DVD pornos de mi papá, las cogí, las vi, me arrepiento. Otra de 17, fíjate que todas son nenas.
Al ser tan pequeña y no querer hacerlo sola, arrastré a mi hermana para que la viera conmigo y ella es 2 años menor. Me siento culpable. Esta de 20 me impactó mucho. Yo veía porno, pero cuando vi por primera vez a mi hermano, sentí miedo y asco. Y empecé a protegerme más y más a mi hermanita de 8 años también. Entendí lo asqueroso, volvemos con el asco, que era hacer eso y pensé que en algún momento mi hermano pudiera tocarme cuando dormida o violarme. El hecho de pensar que él se masturbaba me daba asco y miedo. Esta otra de 20, un familiar 20 años mayor que yo, tuvo acceso al material y practicó lo que vio conmigo. Para mí fue una experiencia horrible. Y esta niña de 11, me sentía confundida porque cuando empezó a cambiar mi cuerpo me daba asco y me sentía mal conmigo mismo. Y estas últimas dos. Aún luego de tantos años le tengo asco al sexo y estuve mucho tiempo luchando contra la masturbación hasta los 13. Ven acá, ¿y cuánto tiempo fue ese? ¿Desde cuándo hasta los 13? Y este último varón de 15. Mi manera de pensar, de ver a las mujeres, codiciarlas, desearlas, deseaba la penetración y deseaba tocar sus partes íntimas. Y por fin encontré las estadísticas que estaba buscando desde que empecé. Este fue el otro estudio que yo hice. Esto mismo que yo estoy haciendo aquí, por todas las iglesias aquí en Puerto Rico, fueron, creo que fueron como 400 iglesias, en un periodo de 4 años. Y yo fui a las iglesias dando esta charla de pornografía. Esta misma no, porque créame, después de todo ese tiempo ya la he cambiado bastante. Y en ese periodo de 4 años, a todas esas iglesias que yo fui, yo recogí información de casi 1,500 feligreses de distintos concilios en toda la isla, literalmente toda la isla. ¿Y qué encontré de esos casi 1,500? Que estaban más o menos 50-50 entre varones y féminas. Que el 92% había tenido acceso a material pornográfico. 92% de nuestros feligreses. Aquí ahorita, mal tasado, me dijeron que habían 185 personas. ¿Qué pasa? Vamos a redondearlo a 200, porque así se me hace más fácil tirar las estadísticas. Si yo tiro ese número de 200 personas y aplico estas estadísticas, sin temor a equivocarme, 2, 4, 6, 8, 10, es más, no, se me hace más fácil. Yo creo que acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Es más, hasta el varón que tiene la gorrita, te salvaste, hasta ahí llegó. Hasta él y la señora que está allá, todos los que están aquí, de todos los que estamos aquí presentes, ellos serían los únicos que no han tenido acceso a material pornográfico. De la gorrita para atrás y para allá, todos han tenido acceso. Y yo sé que a los que le toca del lado de acá siempre hay alguien, no, yo no. Estoy dando un ejemplo del porciento. Estamos hablando de un 92%. La edad promedio de los varones, su primera exposición a los 10, la edad promedio de las damas es a los 12. Y eso fue en el 2006, que ahorita me hicieron una aclaración que todavía no existían los iPhones a esa época. Los iPhones empezaron en el 2007, ¿fue que me dijeron? 2007. O sea que no existían los smartphones. Si esto fue en el 2006, que no habían smartphones, no habían tablets, no habían PSP, no habían 10, no había Switch, no había Wi-Fi gratis en los fast food, las compañías de cable TV todavía no te daban internet, o el internet era el flojo de antes, el dial-up. Si eso fuera en el 2006 y estos fueran los números, ¿de cuánto estamos hablando ahora? 13 años más tarde. Imagínense, en el 2006 en los Estados Unidos y Canadá la edad promedio de los varones era a los 11 y las niñas a los 13. O sea que aquí en Puerto Rico era un año menos. Y el 95% de los que habían tenido acceso a material pornográfico lo tuvieron antes de los 18. O sea que eso es un delito de acuerdo al Código Penal. ¿Qué termino diciéndole yo con todo esto? Yo voy a citar al doctor Víctor Klein. ¿Qué dice el doctor Víctor Klein? Que es una eminencia en el tema en Estados Unidos. Él dice que el problema principal de la pornografía
No es que usted se vaya a convertir en un Ted Bundy, no es que usted vaya a ser un depredador sexual, un agresor sexual en línea. Ese no es el problema principal. ¿Sabe lo que dijo el doctor Víctor Klein? Que el problema principal es la alteración de ¿qué? Las relaciones íntimas, familiares y matrimoniales. Esto de la pornografía lo que está es destruyendo los hogares, destruyendo los matrimonios. Y el ejemplo se lo voy a dar ahora, con este video. Al final van a ver el título para que lo retraten. Yo sé que hay mucha gente retratando. The Heart of the Matter es el nombre del documental. Lo pueden conseguir en línea. Está buenísimo. Porque tras que es un documental sobre los efectos de la pornografía, te tiene unos capítulos aparte de la situación de los padres con los hijos. Te tiene otro de las esposas que los esposos ven porno. Y tienen otra parte que es de las mujeres que tienen problemas. Y tienen otra parte dedicada exclusivamente a lo que es la adicción a la pornografía. Pero este fue el trailer del documental. We can talk about pornography as an issue, but that's really a symptom, I think, of the underlying cause. I mean, we really have a spiritual crisis going on, and pornography is one of the ways that plays out or manifests in people's lives. Ever since I was young, everybody thought, oh, she's so sweet, she's, everything's fine with her, and I just had such a mess in my heart. Because I was hiding the stuff and was dishonest and I was not happy Esa era la with muchacha myself, buena and I de la was iglesia, nadie trying to hubiera hide it. sospechado en ella. It was mainly pictures, like softcore, and then it turned into more than that. I happened upon it doing a harmless kid thing, looking for Buscando cardboard cajas de boxes to make a cartón para fort. hacer un castillo And in para this jugar. dumpster was this huge stack Y ahí fue que las of encontró la magazines. revista. Those images were in my head after the party was over, and those became kind of a breeding ground, I think, for me to have a way of escape. They say, oh, you can tell us anything. It was Esa just, es I can't Jessica tell you Harris. this. You don't understand. I cannot tell you this. La de And it Vigar's was daughter. crippling for me. We want people to think certain things about us. We want them to Ese believe que habla we're a es el certain pastor person. Bernie Anderson, One way in pastor. church, another way Lleva outside of the church. And so we never 16 live the años way en that recuperación. we should. With Casado people seeing con both 3 the hijas good adolescentes. and the bad. Sexual sinners, idolaters, people who ran after money. No one wanted to have them at their polite functions, their polite society functions. And yet here are the people that Jesus wanted to be with. We want everybody to think that we've got it all together and we're good, and the reality is we're not. And guess what? That's okay. I think the ultimate antidote is that loss of anonymity, that sort of uncover it, shed some light on it. La importancia de confesar. Feelings of hope are expressed when there is open honesty. I realized that I am able to speak the truth. I'm not stuck on this track of darkness and deception. My eyes opened to what damage it did, and I prayed. We are so intimately connected to one another that these small decisions have massive implications for everyone. Praise God that you don't have to be bound up and think that you have to lie. I believe in second chances. I was going through hell, and I knew I would be okay because I had a Savior. One day at a time. Miracles have not ceased. Todavía hay esperanza. Se puede. Se puede salir. No es fácil, pero se puede salir. Cuando hablamos de la gente que tiene problemas con esto de la pornografía, hay 5 formas de salir. Número 1, rompiendo el secreto, confesando. Tus cadenas serán tan fuertes como lo sea tu secreto. Número 2, buscar ayuda profesional, porque de esto no se sale solo. Yo atiendo a menos de 20 minutos de aquí. Yo estoy todos los martes y los viernes en la Iglesia Bautista de Metrópoli. Yo atiendo desde las 8:30 hasta las 12:30. Cerquita. Porque esto aquí, usted se trepa en la ruta 66 y cae ahí de un brinquito. Entrando por Round Hill. Entrando por Round Hill y ahí estoy yo. Rolling Hill, gracias. Y después de Rolling Hill viene entonces Metrópoli por ahí para adentro. Por la farmacia Benquil, por ahí para adentro, que está Plaza Loíza.
pues bien cerquita de Plaza Loíza, puede ir a pie a Plaza Loíza, desde la iglesia. Y antes de que ponga la excusa de que, ay, no tengo chavo, yo atiendo en mi carácter pastoral, yo no cobro un centavo por la consejería. Así que no tiene la excusa del dinero. Con un aguacate cuadramos. Número 1, confesarlo. Número 2, buscar ayuda profesional. Número 3, fortalecer las disciplinas espirituales. Por eso yo tengo una frase que dice, dime cómo está tu vida espiritual y yo te diré cómo está tu vida sexual. Lo dije muy rápido. Dime cómo está tu vida sexual, tu vida espiritual, y yo te diré cómo está tu vida sexual. Porque créeme que cuando tú tienes tu vida espiritual bien al garete, bien abandonada, créeme que ese es el mejor caldo de cultivo para caer en el pecado sexual. Así que número 1, confesar. Número 2, buscar ayuda. Número 3, fortalecer las disciplinas espirituales. Número 4, participar de los grupos de apoyo, que ya les dije dónde están. La Catedral de Adoración, allí en la 65, después de la Campo Rico, de aquí para allá, y en Sendero. Y por último, rendir cuenta. ¿Qué es rendir cuenta? Las aplicaciones que les comenté, la de Custodio y Extra Watch, son aplicaciones para rendir cuenta. Así es como se puede salir. Se puede. Yo llevo desde el 2003 colaborando con el grupo de Sexoadictos Anónimos y yo he escuchado testimonios de esa gente que llevan 10 años de sobriedad, 10 años que no se masturban, 10 años que no ven pornografía. Y si ellos pueden, cualquiera puede. Pero ¿qué pasa? Esos son gente que se meten con Dios, pero como usted no tiene idea. Yo con 5 de ellos, yo monto una iglesia. El nivel de espiritualidad que ellos alcanzan siguiendo los 12 pasos es una cosa impresionante. Usted tiene que escuchar los testimonios de esa gente. Así que se puede. Pero con ir la primera cita a mi oficina, no crea que eso con una varita mágica se le va a ir. Porque no va a pasar. Pregunta. Espérese, que le van a pasar el micrófono. Sí, Dios les bendiga a todos. Hace un tiempo atrás yo estuve de sugerente en una radioemisora, Radio Restauración en la Florida. Y nos llegó a la estación, había una convención muy famosa en Orlando. Y nos llegó del lobby, del front desk, que todos los empleados nos llamaban diciéndonos que de esa convención, ¿qué tipo de convención era? Porque todos los cristianos estaban llamando para pedir el canal pornográfico. Ella vive en Florida y yo soy de Manatí. Ayer me comisionó para estar aquí. Las dos somos de ministerio. Cuando yo salí de mi casa, en la madrugada, porque para llegar aquí salimos usted sabe, 4 y 5, pues cuando yo iba saliendo de mi casa, esperando por ella, oigo al Espíritu Santo que me dice, escuchen lo que voy a hablar hoy. Amén. Quiere decir que esta cita es una cita divina. Amén. Donde el Espíritu Santo está poniendo una alerta a Puerto Rico, porque es una crisis espiritual de la relación entre Dios y el hombre. Entonces la iglesia es un hospital de almas. Totalmente. Yo entiendo que este importante evento de hoy es porque de aquí el Señor quiere capacitar a los profesionales Amén. que vamos a enfrentar a toda esta crisis de estos tiempos. Yo te felicito porque fuiste el recurso del Señor. Qué bueno, gracias. Hay otra pregunta allá atrás. Por no educarse. Literalmente. ¿El gobierno de California se nutre de la industria? ¡Claro! Tú sabes todo lo que sufrieron económicamente por todos los revenues que dejaron de recibir en el cierre que tuvieron en el 2004. Eso fue una crisis económica. Buenos días, Dios les bendiga. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es,
¿existe alguna relación entre la violencia y la pornografía? Totalmente. Ok, y la segunda es, mire, yo soy un trabajador social escolar y lo escucho usted para mi escuela, que trabajo en escuela elemental. Hemos tenido casos de niños de segundo grado con pornografía, Sí. segundo, tercer grado, Sí. inclusive en cuarto una vez en una escuela elemental, ¿sabe lo que hacían los niños? Que fue hasta la gente de delitos sexuales, se tiraban fotografías de sus partes privadas y se le enviaban a sus amiguitas. Cuarto grado, que una gente fue a mi escuela y estaba hablando conmigo sobre esa situación. ¿Sabe que usted Cuarto menciona grado. de 12 años en adelante hasta de más abajo? Sí. Gracias sí. al internet. Gracias. Mire, la relación de la violencia con la pornografía. La pornografía cosifica a la mujer. ¿Qué significa cosificar? Hace de la mujer un objeto. Deja de ser un ser humano. Y como es un objeto, esto que está aquí es un objeto. Yo le puedo dar, lo puedo patear, lo puedo tirar contra el piso porque no siente, no padece nada. Y eso es lo que hace la pornografía. Coge a la mujer como si fuera un objeto, deja de ser un ser humano, que fue lo mismo que hicieron los nazis con los judíos. Es lo mismo, ¿sabe? Y cómo se deshumaniza a la persona. Y a altos números de agresión, de violencia, se ha visto que guarda relación quienes han sido expuestos a pornografía violenta también son violentos en las prácticas sexuales. ¿Alguna otra pregunta? Allá. En lo que llega el micrófono. Aquí me dicen, ¿cuál es la diferencia entre películas que su principal tema no es la pornografía, pero tienen escenas que son tan explícitas que es lo que parece? Yo les digo algo, lo mismo que les dije ahorita, pornografía no es solamente Playboy, porque hay hasta novelas, pueden haber novelas y películas que legalmente se cubren, mire cómo se cubre, porque no caen en la categoría de pornográfico, porque la forma en que lo graban, siempre hay algo tapando el área genital. Entonces tú puedes tener una pareja que están simulando que están teniendo el acto sexual, ella está de espalda, no se le ven los senos, entonces está cubierta con una sábana. Ahí es donde yo le digo, el problema no es lo que entra por los ojos, porque aunque sea simulado, el que lo está viendo es como si estuviera viéndolo todo como es. Por eso es que hasta eso, para mí, eso es más peligrosa que la misma pornografía. Porque cuando te deja algo para la imaginación, ahí es donde entra la lujuria. Pregunta. Hermano, excelente lo que usted ha expuesto en esta mañana. Gracias. Tengo 39 años en el Evangelio por la misericordia de Dios y es la primera vez que oigo este tema. Qué bien. Que para bien sea. Es una pregunta. Estas personas, ¿verdad?, que han tenido este estilo de vida, ¿cómo yo puedo afectar, si ahorita hablamos que yo tengo que amar a mi hermano, a mi prójimo? Si yo vengo aquí a la iglesia, y yo siempre recuerdo un retiro que yo fui donde decían, ¿cuál es tu Jordán? Y hubo un alto ejecutivo de Walgreens que dijo, mi Jordán son las mujeres. Y de hecho se casó con una mucho más joven que él después de haberse divorciado. Y expongo esto, hermanos, porque pensamos que Dios lo que mira es el corazón. Y muchas veces nosotras las damas como que no tenemos esa sensibilidad de cómo usted viste aquí en la iglesia y cuando usted sale fuera de la iglesia. Y muchas veces vienen gente con problemas aquí en la iglesia, de esta índole que usted ha expuesto. Y muchas veces, si yo amo a mi prójimo, ¿cómo usted como pastor y profesional puede decir que estas personas que están en este estilo de vida, donde se activa la dopamina, la epinefrina, hay hasta cambios, dicen los estudiosos, en la vasoconstricción del ojo cuando la mujer viste indecorosamente y bíblicamente mi palabra dice cómo debe ser el comportamiento y no imitar al mundo? Mire, yo se lo pongo de esta manera, y lo hablaba ayer con el pastor fuera del aire. Yo le decía, la diferencia entre un cliente que yo tengo al frente y yo es ninguna. ¿Sabe? Los dos somos seres humanos
que por las razones que sean, yo tuve mi crianza, tuve mi formación, tuve mi familia, y ¿qué le quitaba que yo hubiera sido la misma persona que viviera la experiencia que él vivió? Eso se llama ser empático, porque yo pude haber estado en su lugar. Eso es lo primero. Número 2, yo no me enfoco en el pecado sexual o en la conducta inapropiada de la persona. Yo siempre me enfoco en qué lo llevó a. Porque cuando tú te sientas y analizas y descubres que, mira, es que esa persona fue víctima, porque muchos de los que son agresores sexuales fueron víctimas también. Entonces, ahí es donde entra la compasión y la misericordia con esas personas. Mire, son personas que se les hace difícil, son personas que quieren salir de eso, que están luchando de verdad. Y que cuando vienen al altar a tirarse y a clamar y le piden al Señor, pero ¿por qué están así? ¿Por qué se les hace tan difícil? Porque la iglesia es la primera que no es misericordiosa. Entonces, aquí podemos recibir a una persona, dar su testimonio de cómo Dios lo liberó del alcohol. Ay, damos gloria a Dios y lo abrazamos y todo porque Dios te liberó del alcohol, te liberó de las drogas. Pero si se para un hermano o una hermana aquí a decir que Dios lo libró de la pornografía y que por muchos años luchó contra la pornografía, a esa persona le pusieron cruz y raya. Y usted ni lo va a saludar para no contaminarse. Mire, porque eso pasó en la iglesia de la catedral. Uno de los hermanos, que es de los líderes, después que empezó el programa de 180 grados, él dio su testimonio un domingo por la mañana cuando estaban celebrando un aniversario. Y desde ese día en adelante que él habló de su testimonio, y él está casado y su esposa lo sabe y lo apoya y está con él. Y él dio su testimonio del problema que él tuvo con la pornografía. Hermanos dejaron de hablarle. Entonces yo lo que digo es, muchas veces los más que señalan son los más que ocultan. Entonces es bien fácil yo señalar al otro porque yo soy el que tengo asuntos que no he resuelto. Y por eso es que, mire, tenemos que ser bien honestos en nuestro proceso y atender a la gente de la misma manera en que Jesús los vería. Como decía el video que yo les enseñé, la gente que nadie quería estar, con eso era que Dios quería estar. Le digo más, en la iglesia de Saddleback, la de Rick Warren, lo que ha hecho que esa iglesia crezca como ha crecido ha sido el programa de Celebremos la Recuperación. Porque la gente está llegando porque aquí me aceptan. No es que están aceptando su conducta, es que aceptan a la persona, le dan apoyo, no lo juzgan, no lo señalan, no lo critican, no lo condenan. Te amamos. Y eso es lo que está ayudando a la gente. Pues ya la gente está cansada de tantos señalamientos. Muchos que llegan a mi oficina me dicen, mire, de verdad que la experiencia fue mejor de lo que yo esperaba, porque yo juraba que usted me iba, pero en ningún momento yo me sentí juzgado o juzgada. Y eso es lo importante, reconocer que necesitamos ayuda. Ajá. Acá. Y creo que había otra mano aquí también. Dios les bendiga. Gracias, ¿verdad?, por venir. Estoy bien contenta de que tengamos esta oportunidad de poder hablar temas que son tan importantes, ¿verdad?, para nosotros como iglesia, porque como está hablando el recurso del doctor Colón, son problemas que no están afuera, están adentro. Y ciertamente como iglesia, Dios nos ha dado la bendición de poder ser, ¿verdad?, libertadores y de sanar, pero si nosotros también estamos muy enfermos, se nos va a hacer difícil hacer ese trabajo. Cuando venía de camino, y esto más que una pregunta, pues sí es una pregunta, le estaba explicando a mi nene que va para 9 años, ¿verdad?, un poco, tratando de explicarle de lo que íbamos a hablar hoy. Y si no mal entendí, ayer usted mencionó que usted también tiene estas charlas para niños. Porque él me preguntó, cuando le estaba explicando a Daniel de lo que íbamos a hablar, al final me dice, ¿y eso se lo van a dar a los niños también? ¿Cuándo no los van a dar a los niños? Entonces, pues, ¿verdad? Porque como es algo que yo le expliqué a él, ¿sabe? Es algo que nos daña nuestra forma de ver y de relacionarnos, ¿verdad? Y que sin querer, pues lamentablemente cuando asumimos estas conductas, pues afectamos no solamente nosotros, sino afectamos a los demás. Y entonces eso fue lo que a él le preocupó. Él rápido como que hizo el link,
Qué Pues bien. entonces, ¿cuándo nos van a orientar a nosotros para poder Gracias. aprender? Mire, yo lo más que me disfruto son las charlas con los niños. ¿Sabe por qué? Porque como decía mi abuelo, saben más que las niguas. Y usted se sorprendería, porque yo me hago el loco, yo me hago el tonto, y yo, oye, ¿qué es eso? Y los nenes saben. Ellos saben muchas cosas, que las están aprendiendo en la calle y las están aprendiendo en la casa también. Son cositas que los padres, mire, indirecta, consciente o inconscientemente le están enseñando a los niños. ¿Cuál es el enfoque? Cuando vamos a enfocarle este tema a los niños, nosotros vamos a enfocar hacia lo positivo, hacia lo saludable. Entonces, por ejemplo, lo de las imágenes. Hay un libro que no lo traje hoy, lo tenía ayer, que era el de Australia. Y él decía, el enfoque que le dan es lo que son fotos privadas o videos privados. Entonces, están resaltando la importancia de la privacidad, de que mi cuerpo, mi desnudez es algo privado y no es para estarlo exponiendo, ¿sabe? Y ahí se le enseña a los niños de la forma correcta, que esas fotos no son apropiadas, no son correctas y que tienen que avisarle a un adulto de que vieron ese material o que alguien los expuso. Pero, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos en el área de la sexualidad. Hay un libro que yo recomiendo que es buenísimo. Es este que está aquí. Es un libro pero desafortunadamente está en inglés. The Talk. O sea, ¿cuándo me voy a sentar con el nene a hablarle de sexo? Ese es el talk al que se refiere. 7 lecciones para introducir a nuestro hijo, a nuestra niñez, sobre una sexualidad bíblica. Y usted sabe hasta uno de los temas que trabaja el libro, hasta la infidelidad. Porque cuando vamos a enseñarle a nuestros hijos sobre sexualidad, mire, esto es mucho más que hablarles de espermatozoides y óvulos y eso. Cuando educamos en el área de la sexualidad, nosotros educamos en valores. Y hay que hablarles del valor del respeto, de la dignidad humana, el valor del matrimonio, el valor de la fidelidad, de la honestidad. De eso es que hay que educar cuando vamos a hablar en el área de la sexualidad. Pregunta. Que usted bendiga. Amén, igual. Caballero, aquí trae una pregunta sobre la violencia en el sexo. El sexo trae violencia. Tengo una idea más o menos, pero me gustaría que... Pero no es que el sexo trae violencia. Ok, vamos a aclarar esto. Es que cuando la persona está viendo material donde se expone la sexualidad de forma violenta, ahí es donde está mal. Yo le voy a poner esa estadística, yo la tengo aquí, lo que pasa es que la brinqué. Déjenme buscarla aquí. Es que yo tengo tanta información. Mire. Los actos sexuales pornográficos. No es que el sexo es violento. Es que lo que presentan en la pornografía es violento. Enseñan nuevos modelos de conductas sexuales. Facilitan tipos de conductas sexuales ya adquiridas que son socialmente aceptadas. Por ejemplo, lo que yo les mencioné ahorita sobre el sexo anal o la sodomía. Pues, si ya eso socialmente está aceptado, o por ejemplo la masturbación, que socialmente está aceptado, o la prostitución, que socialmente está aceptado, pues entonces la pornografía sigue facilitando ese tipo de conducta. Fortalece o debilita las inhibiciones. Eso se llama la desindividuación. Que por eso nos preguntamos cómo es posible que gente cristiana caiga en eso. ¿Usted sabe por qué? Se lo voy a explicar bien fácil. Yo puedo tener los mejores valores del mundo, los mejores valores cristianos, los mejores valores bíblicos, pero ¿qué sucede? Los valores valen en tanto y en cuanto alguien los valora. O sea que mi conducta va a ser dependiendo de cómo me evalúan a mí. Usted sabe que conducir a exceso de velocidad, usted está violando la ley. Pero entonces usted va por la ruta 66 a más de 65, ya usted sabe que está violando la ley, pero ¿por qué sigue guiando a exceso de velocidad? Porque no hay un guardia.
Porque la que usted ve el biombo que usted hace, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener los mejores valores del mundo, pero vuelvo y uso el ejemplo del cuarto. Mientras yo estoy en mi cuarto haciendo todo lo que estoy haciendo, ¿qué pasa? Nadie me está viendo lo que yo estoy haciendo. Y como nadie me está viendo, pues aquí los valores no cuentan. Y yo puedo hacer lo que me dé la gana porque como nadie me está mirando, nadie me está evaluando. Siguiendo la línea de la conducta. Aumento, este era el punto que estaba buscando. Aumento en la conducta sexualmente agresiva luego de ser expuesto a pornografía que incluya modelos con quienes el observador se identifique. O sea, que si yo veo a este hombre dándole a una mujer, mire, entre las cosas que puede mostrar la pornografía, lo que es el choking, como si le estuviera asfixiando, darle en la cara a una mujer mientras están en el acto sexual, golpearla. Todo eso es parte de lo que enseña la pornografía. ¿Qué encontraron también en todo esto de la teoría del aprendizaje social de Alfred Bandura? Que no va a haber un aumento en la conducta sexualmente agresiva luego de ser expuesto a pornografía no violenta. O sea, que si yo tenía una conducta sexualmente agresiva, al no ser expuesto a pornografía violenta, la conducta agresiva disminuye. Eso es para que usted vea la influencia de la pornografía. Dios mío, me siento que volví al doctorado con todo lo que he dicho aquí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Wow. Claro, totalmente. Debe ser una actitud compartida, mutua, ¿verdad? Porque el placer de por sí no es malo si lo puedes compartir con la persona Claro. de manera correcta. Es que parte de todas estas cosas crean, ¿verdad? Porque en el campo de la medicina a veces hasta la parte de la masturbación la ven como una parte exploratoria de tu organismo. El problema es cuando tú tienes una persona con quien compartirlo y utilizas esa de la única forma en que tú puedes obtener placer. Es una actitud egoísta y lleva actitudes agresivas contra la otra persona porque mi único propósito es yo obtener el placer. Es yo tener placer. Gracias por la aportación. Mire lo que pasa. Todas estas conductas que no son cónsonas con el Evangelio y con la palabra, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Dios diseña la sexualidad, Dios la diseña de tal manera para lograr ese vínculo, esa unión con la otra persona dentro del contexto del matrimonio. Pues todas este tipo de conductas sexuales, por ejemplo, la prostitución, ¿se puede desarrollar una relación ahí? Las prostitutas ni siquiera se dejan besar porque un beso ya implica una relación íntima. Pueden tener sexo pero no se besan. Mire eso. La masturbación fomenta una relación. Tampoco, porque es una conducta privada aislada. Ahí es donde entra lo que yo les dije al principio, que la política sexual del mundo está enfocada en la búsqueda del placer individual. Yo voy a tener experiencias sexuales para el propósito de mi beneficio personal. Y ahí es donde entra la pornografía y todo esto, porque es pensando en mí, no en satisfacer a la otra persona como se supone que sea lo correcto. El placer no es pecado, el sexo no es pecado. El sexo es bueno. ¿Acaso, ven acá, quién creó la sexualidad? El sexo es bueno, amén. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que Dios creó, menos el sexo, es bueno. Todo, incluyendo el sexo. Pues entonces, ¿qué pasa? El sexo es bueno, pero hacerlo bueno en el contexto equivocado lo hace malo. Esa es la diferencia, porque lo distorsiona. Quizás aquí puedo aprovechar y interrumpir al doctor Colón. Si hay más preguntas, podemos aprovechar y cerrar y luego hacerlas offline, porque pues tenemos niños en los salones y maestros también que están apoyándonos en ese proceso y ya son casi la 1. Y yo no he almorzado. Y él no ha almorzado. Me está esperando un platito allí para comerme algo. Porque Y él no ha merendado ustedes merendaron, pero yo no. Sí. No merendé porque si no el buche no me dejaba hablar después. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida del doctor Colón. Gracias. Qué privilegio, qué bendición
Hay mucho para procesar, mucha información para seguir analizando y evaluando, y tenemos que hacer una segunda parte. Así que desde ahora Amén. lo emplazo aquí frente a todas las personas aquí en la casa. Póngase sobre sus pies. Yo tengo aquí unas notas de agradecimiento, pero si no, voy a estar aquí una hora más. Pero quiero darle las gracias a todo el equipo de trabajo, todo Ujieres, Diácono, Sonido, Multimedia, las cámaras, los maestros que están apoyándonos con los niños, a ustedes que están aquí presentes con nosotros, a todas las personas que están presentes con nosotros online, aquí y fuera de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo tan importante y poderoso de capacitación para el Señor, para que el Señor reciba la gloria y para poder hacer las cosas bien por su voluntad y para su propósito. Y le voy a pedir a Pastor MJ, que está por allí todavía, si puede pasar acá para que nos pueda despedir en oración al Señor y agradecer al Señor por este tiempo y por lo que todavía falta de seguir recibiendo de su palabra. Amén. Tienda sus manos hacia el cielo y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu, Señor, es el que redarguye, el que nos guía hacia toda verdad, el que nos revela las enseñanzas del Maestro. Gracias, Señor, porque si somos sensibles a la voz de tu Espíritu, todos tenemos que reconocer que todos tenemos mucho que trabajar. Muchas áreas en nuestra vida, Señor, en las cuales hay que afinar. Muchas áreas, Señor, en nuestros corazones que tenemos que cuidar. Hacerlo por nosotros mismos y hacerlo, Señor, para nuestras familias, Señor. Hubiéramos deseado, Señor, que esta casa estuviera repleta, Señor, de tantas y tantas personas, Señor Jesús, que sabemos, Padre amado, que están en una necesidad imperiosa, Señor. Pero reconociendo primero, Señor, nuestra propia condición, queremos que trabajes con nosotros primero, Señor. Trabaja con nuestras vidas primero, Señor. Trabaja con nuestros corazones primero. Y en la medida que, Señor, tú efectúes el cambio en nuestros corazones, que nosotros podamos ser canales de bendición, Señor, para que el resto de tu pueblo, Señor, pueda entender las verdades, Señor, que has comunicado a nuestras vidas hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu siervo. Gracias, Señor, por la manera en que hablas, Señor, de una manera clara y precisa en nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque le has dotado de gracia y unción, Señor, para hablar no solamente desde el punto de vista de su conocimiento clínico, sino, Señor, acompañado de tu presencia y de tu Santo Espíritu, que es, Señor, lo que opera el cambio y las transformaciones, Señor, que tú necesitas operar en tu pueblo. Te pedimos que le bendigas a él, a los suyos, Señor, que bendiga su ministerio, que bendiga, Señor, su profesión, que guarde, Señor, sus entradas, sus salidas, que cuide su corazón, que continúe, Señor, ensanchando el sitio de su cabaña, Señor, y proveyendo los materiales, Señor, que él necesita y las oportunidades que él necesita para que cada vez, Señor, mayor pueblo sea impactado por esta palabra que has puesto en sus labios, Señor. Bendícele, bendícele, bendícele de forma abundante, Señor. Y bendice, Señor, también a tu pueblo, Señor Jesús. Bendice todo el esfuerzo de los coordinadores de esta actividad. Bendice, Señor, a toda esta casa, Señor. Y ahora que estamos prestos para salir de aquí, llévanos con tu bendición, Señor. Doquiera que sean nuestros destinos, guárdanos, Señor, hasta que nos volvamos a reunir mañana, Señor, aquí para adorar tu nombre. Que vayamos, Señor, con el amor del Padre, con la gracia del Hijo y con la comunión de tu Santo Espíritu. Y que esta bendición sea extensiva no solamente a los que están aquí, sino a aquellos, Señor, que están esparcidos sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan con la paz del Señor. Hay Lost and Found, hay unas llaves de un automóvil con un osito y dice CNN Headquarters aquí al frente, y hay una cadena de oro finita también aquí al frente. Lost and Found, se acercan acá al frente para reclamar sus propiedades. Las llaves son de un Toyota.